Muy buenas tardes, señores estudiantes. ¿Cómo están ustedes? Espero que tengan una excelente tarde. Aquí nuevamente por aquí, visitándolos con un resumen del taller número 3. Este resumen lo hago con el objetivo, el fin de que les sirva para entender, comprender quizás algunos detalles de la clase que debido al tiempo a veces se nos corta, ¿no? Como muchas veces ustedes me saben decir, profe, la hora. Entonces este video es para intentar de una u otra manera solventar muchas veces en algunos contenidos que se quedan algunos vacíos, ¿no? Entonces el objeto es intentar de una u otra manera suplir esos vacíos en un resumen, ¿no? Y mi afán es que de una u otra manera ustedes interioricen ese conocimiento. Porque miren chicos, yo aprendo mucho de ustedes, muchísimo, en sus exposiciones, en sus debates, en sus puntos de vista, yo aprendo muchísimo. Y mi afán es de yo servir como un vehículo, un vector entre el conocimiento y ustedes. Porque chicos, quizás ahora no lo pueden asimilar, no lo pueden comprender, pero estos conocimientos les van a servir a ustedes, ¿sí? A ustedes ya en el ámbito del ejercicio profesional. Bueno, entonces comencemos un poquito. Yo les voy a compartir. Chicos, esperen un segundo. Por aquí estamos, aquí estamos. Esa es, mis queridos estudiantes. Entonces, vamos a empezar. Lo más bello, lo que más me encanta. Intentar que el conocimiento llegue a ustedes de una u otra manera. Ese es el fin de la docencia, ese es mi fin como docente. Ser partícipe que ese conocimiento llegue a ustedes. Pero lo que es más importante es que llegue a ustedes, lo asimilen, lo procesen y sean ustedes gestores de ese nuevo criterio que les va a servir. Muchísimas gracias. Entonces, como siempre, les pongo un mensajito de inicio para pensar, para meditar. Y en este caso es, cada segundo en la vida vale más que todo el oro del mundo, me imagino si comes más. Así es que no lo desperdicies. Continuemos, chicos. En el taller 3 veremos, de hecho vimos la psicología del imputado y de la víctima y del imputado. Ese es como generar el contenido y el desglose, subtemas. Tenemos la personalidad, las funciones psíquicas y la psicopatología. Vamos chicos, vamos. Objetivo general. Que el estudiante identifique correctamente las diferentes teorías de la personalidad. Como habíamos hablado ya en las clases anteriores, los sustentos o criterios de la personalidad son o existen tanto y en cuanto autor sustenta su teoría de la personalidad, con la finalidad de obtener conocimiento sobre el comportamiento del individuo en la sociedad. Hablando de individuo, incluyéndonos, ¿no? Intentar entender nuestro comportamiento con los elementos de nuestro entorno, ¿no? Disculpen que esta silla es medio chillona. Ya le voy a poner así, chicos. Definición de personalidad. Conocer el origen del concepto de personalidad, así como la composición de la personalidad en el ser humano y los enfoques científicos que la investigan. Definición de personalidad, componentes de personalidad y definición de las teorías de personalidad. En cuanto a la definición, la personalidad se encuentra dentro del estudio del campo de la psicología y se puede explicar desde varias funciones. En primer lugar, permite conocer de forma aproximada los motivos que llevan a un individuo a actuar, a sentir, a pensar y a desenvolverse en el medio, en el ambiente que le provee la sociedad. Obvio, ¿no? Entiéndase aquí la sociedad como macro, entiéndase la sociedad micro, estaríamos hablando de la familia, un poquito más allá, el sistema educativo como tal, ¿no? Por otro lado,
La personalidad permite conocer la manera en la cual la persona puede aprender del entorno. ¿Sí? ¿Recuerdan la teoría de Piaget? ¿Y recuerdan la teoría de Vygotsky? Ya. Si aparentemente el uno contradice al otro, pero al fin y al cabo si estudiamos a profundidad los objetivos a manera independiente, vemos que de una u otra razón se entrelazan, ¿no? Se entrelazan. Y enfocándonos un poquito en Vygotsky, sabemos que el conocimiento o sustenta el que el conocimiento es a través de la experiencia, ¿no? Para que suceda experiencia tiene que haber interacción, tiene que haber movimiento, tiene que haber curiosidad, tiene que haber conversación, tiene que haber todo un proceso de variables que interactúan en el entorno del sujeto, ¿no? Entonces, la personalidad se puede definir como la estructura dinámica que tiene un individuo en particular y se compone de características psicológicas, conductuales, emocionales, sociales, etc. En un breve resumen, la personalidad, definición de personalidad, componentes de la personalidad, definición de las teorías de personalidad. Estas a su vez en los componentes, el carácter y el temperamento. Como sabemos, el temperamento se hereda, ¿no? Pero también hay estudios científicos que sustentan que sí es verdad que eso se hereda, pero en el proceso de formación, de desarrollo de ese niño puede ir cambiando, moldeándose, al igual que el carácter, ¿no? Ahora, los componentes de la personalidad se configuran dos grandes componentes o factores, el temperamento y el carácter. El temperamento es que todos los seres humanos poseemos una herencia genética, es decir, las características que se heredan de los padres, abuelos, tatarabuelos, etc. Como por ejemplo el color de ojos, tono de piel, incluso la predisposición a ciertas enfermedades. El temperamento es un componente de la personalidad porque determina de una u otra manera ciertas características de cognición, comportamiento y emocionales, obviamente, ¿no? Aquí entra si recuerdan ustedes que por ejemplo decían, ve igualito a tu papá, igualito a tu abuela, ¿verdad? Ahora, en cambio, que el carácter, ¿a qué hace referencia el carácter, chicos? Si alguien puede aportar. Sí, perdón un segundo. Disculpen esta pausa. Ah, sí. El carácter, en cambio, se denomina las características de la personalidad que son adquiridas, aprendidas en el medio. Por ejemplo, los sentimientos son innatos, es decir, se nace con ellos, pero la manera en cómo se expresan forma parte del carácter. Las normas sociales, los comportamientos y el lenguaje son solo algunos componentes del carácter que constituyen la personalidad. Obviamente, todo ese complejo de elementos que forman el carácter, que de una u otra manera forman también al temperamento, eso da como resultado la personalidad, ¿sí? Es una exteriorización de esos elementos. Existe gran teoría de corrientes y teorías que intentan abordar el estudio del ser humano, ¿no? Ya lo dijo en alguna ocasión Sigmund Freud, que la complejidad y profundidad de la mente humana es tan profunda como el mismo universo, ¿no? Específicamente en psicología, incluso como una definición prematura antes de abordar por completo la definición más amplia. Se podría decir que la personalidad integra un conjunto de características dinámicas que determinan al ser humano. Esto es la impronta del ser humano. Esta es la firma emocional y psicológica que define la personalidad del ser humano. No todos los sujetos reaccionan de igual manera ante un mismo estímulo. De ahí que cada persona es un mundo único, ¿no? Definitivamente un mundo único. Existen teorías dentro de la psicología que abordan la personalidad, con muchos enfoques, ¿no? Con muchos autores. Pero vamos a ver las principales. Ejemplo, entre ellas está la teoría psicodinámica, que determina las características intrapsíquicas del ser humano. Son importantes para el desarrollo de su personalidad, es un componente básico. Las teorías conductistas afirman que la personalidad es aprendida y que los seres humanos son la suma de conductas aprendidas, es decir, asimilan elementos que hay en su entorno. Y entre otras teorías establecen que la personalidad es un constructo
que se forma con la relación del ambiente. Es decir, es muy distinto a tratar de entender la personalidad de un sujeto que por A o B motivos ha vivido aislado del mundo, con otra persona que a su vez ha vivido todo su desarrollo en completa sociedad o interacción social con, valga la redundancia, con el mundo, ¿no? Las funciones psíquicas y psicopatológicas. ¿Cuál es el objetivo de estas funciones? Conocer y estudiar aspectos semiológicos y neurobiológicos de las funciones psíquicas básicas y superiores. Comprender las funciones superiores y las diferentes alteraciones en integrarlo en agrupaciones sindrómicas y aproximaciones diagnósticas de los fundamentos semiológicos como de las diferentes alteraciones. Es decir, la atención, definición y conceptos generales, aspectos particulares de la atención. Miren, nos vamos a dar cuenta cómo afecta la atención y esta atención a su vez a través de sus muchos postulados. Ejemplo, efectos de la atención, fatigabilidad y dispersión, características del estímulo, aspectos particulares en diferentes síndromes y otros trastornos. Definición. Son las distintas modalidades de la actividad mental necesarias para la formación de vivencias que impresionan a la conciencia, con lo cual se identifican, transmitiendo al individuo la noción de su propia personalidad y de su propia vida. Esto se construye a partir de la percepción. Entonces, la atención, ¿cuál es el concepto? Es una actitud mental mediante la cual es posible concentrar la actividad psíquica sobre un objetivo que pasa a ocupar el punto de mayor concentración de la conciencia. Poner o prestar atención es colocar el objetivo en punto de mayor concentración de la conciencia. No es una función, sino una actitud. Es decir, miren aquí un ejemplo. Podremos estar conversando en una conversación amena, etcétera, etcétera. Pero si no hay el interés, si no hay la atención adecuada en este caso, en esa conversación, el sujeto puede estar actuando. De hecho, puede estar actuando incluso gestualmente. Pero si su vínculo de atención, su estímulo de atención o de interés es distinto, no le presta atención a esa conversación, sino que su concentración se dirige hacia ese punto que le llama la atención. Y de hecho concentra la mayor cantidad de concentración hacia ese punto, hacia ese estímulo. Todas las manifestaciones psíquicas están ligadas. Atender es percibir, percibir es comprender. Para todo esto es necesario el mecanismo de pensar. Cuando hablamos de pensar ya estamos hablando de un proceso superior de nuestra mente, ¿no? La atención es inseparable de lo afectivo. Miren desde dónde viene la parte emocional y que obviamente afecta al sujeto, ¿no? No se puede intentar obligar a un estudiante que no tiene motivación a intentar concentrarse en su clase, es imposible. Igualmente, no se puede intentar obligar bajo normas, reglamentos, acoso laboral, etcétera, a un docente cuando no existe la motivación. Habrá un punto en que ya no dará más, o a su vez se adapta al medio, convirtiéndose simplemente en un docente, ¿cómo sería? En un docente, ejemplo, zombie, que solamente se adapta al proceso. Como no importa el proceso como tal, tan solo el resultado, pues se convertiría en un profesional de control. Es decir, produce o aparentemente produce cuando es objeto de control. La atención inseparable de lo afectivo. La voluntad participa en el acto de atender. Mantiene la personalidad en estado de alerta al mundo externo e interno. Efectos de la atención. Aumenta la claridad del objetivo, como habíamos dicho el ejemplo. Limita la actividad intelectual. Favorece la memoria estimulando la atención. La concentración es el primer paso hacia las elaboraciones psíquicas. La intensidad de la atención. Aquí generalmente entra la agudeza de la cantidad de energías que se vuelca sobre un acto a atender, es decir, sobre un estímulo. Si a mí me interesa, toda mi energía y mi concentración estará enfocada a ese estímulo. Y esto también depende de las circunstancias fisiológicas, como la fatiga o patologías, como deficiencia mental o acción de sustancias como café, alcohol o sustancias estupefacientes, ¿no? Ojo, por ejemplo, el tabaco.
la fa fatigabilidad de la atención. Según el vigor psíquico, unas personas son más fatigables que otras. En condiciones normales la atención es más difícil de sostener por la noche que por la mañana. Es obvio, ¿no? Se supone que durante la mañana el cuerpo ha estado en pleno ejercicio mental o físico, es decir, el trabajo, el estudio, etc. Entonces, cuando no existe la costumbre, el hábito de trasnocharse, pues entonces obviamente la concentración en la noche va a disminuir. En condiciones patológicas es más fatigable en los estados deficitarios. Ahora, ¿cuántos niveles de atención hay? ¿Cuál es el más adecuado? Hay la atención enfocada, es la habilidad de responder a estímulos visuales, auditivos y táctiles, y se atiende a una sola fuente de información e ignora las demás. Sí, es decir, una atención focalizada al punto. Me centro en ese punto y el resto de estímulos externos o internos no me afectan. La atención sostenida es la habilidad para mantener una respuesta conductual consistente durante una actividad cotidiana y repetitiva. Ejemplo, un guardia de seguridad es que está atento a su entorno, ¿no? A los posibles estímulos que de una u otra manera él asimile como peligroso. Atención selectiva, habilidad para elegir los estímulos relevantes para una tarea, evitando la distracción por estímulos irrelevantes. Ejemplo, escuchar una canción en particular. Quizás algunos de ustedes, mis queridos estudiantes, tienen la habilidad de estar haciendo tareas o de centrarse en algo, haciendo o prestando atención a algo indirectamente, ¿no? Por ejemplo, escuchando música o escuchando otros comentarios o incluso conversando. Atención dividida involucra la habilidad para responder simultáneamente a tareas múltiples o a demandas múltiples de una tarea. Ejemplo, como decíamos hace rato, ¿no? Un adolescente que mira la TV o que está en su teléfono y al mismo tiempo está haciendo sus tareas. Atención alternada es la capacidad de tener flexibilidad mental y permite al individuo cambiar su foco de atención y moverse entre tareas que tienen distintos requisitos cognitivos enfocados a la atención, ¿no? Ejemplo, una secretaria que se mueve constantemente para atender el teléfono, teclear la computadora y responder al público, ¿no? Realmente es una habilidad, ¿no? Ahora, cuando ya hay concentración, cuando hay atención y en un punto, en un estímulo, hay concentración. El grado de concentración de la atención consiste en la energía y dedicación que la psique dispensa a un objetivo, es decir, me concentro en mi objetivo, en ejemplo en este caso, a impartir la clase. Entonces, toda mi energía y mi concentración está enfocada a eso, a impartir adecuadamente la clase, acordándome de toda la preparación de estos contenidos. ¿Para qué? Para generar en cambio la otra parte, la atención. Esta energía provoca un grado de tensión tanto psíquica como física. Obviamente sí. Esto causa una fatiga mental también, física, no cansancio. Desviación y distracción. Desviación de la atención atraída por un estímulo que acapara la conciencia, continuando en forma automática la ejecución del acto que primero lo requirió. Distracción de la atención. Miren, la una es desviación, la otra es distracción. Incluso aquí se podría nombrar algunas dificultades del aprendizaje, ¿no? Cuando en estado de relajación o laxitud del individuo no ordena el curso de sus ideas y no repara en los estímulos, la atención se dispersa. ¿A qué hace referencia esto? Ejemplo, cuando estamos en clases y aparentemente estamos atendiendo, pero en nuestro pensamiento ya hay otras ideas. Ejemplo, qué sé yo, quería encontrarme con X persona, no fue, ¿por qué no fue? No me ha llamado. Ahora, obviamente esos conceptos, ese tipo están en nuestros pensamientos, ¿no? Esas ideas están en nuestros pensamientos, entonces son una fuente de distracción. ¿Por qué? Porque se supone que estoy en clase y debo de concentrarme, pero no, si es verdad que estoy físicamente incluso hasta mirando,
pero como decimos, mi mente está en otro lado. Factores que estimulan la atención: intensidad, magnitud, repetición del estímulo, desaparición, novedad, variedad y rareza. Generalmente, para generar un grado de atención o concentración, o para acostumbrarnos a generar eso, debemos de que de tener una sensibilización. ¿A través de qué? De la habituación. Sabemos que un comportamiento repetitivo genera un hábito, ¿no? Una costumbre. Entonces, habituación. Gracias a la habituación se pueden consolidar rutinas que facilitan la ejecución de diferentes tareas. Evitar que tengamos la mente ocupada en cosas irrelevantes, como el sonido del reloj, por ejemplo. La sensibilización. Al archivarse en el cerebro bajo la forma de temor aprendido, la sensibilización es un poderoso recurso para alejarnos de los peligros. Y esto lo podemos comprobar en los niños, ¿no? Tienen un alto valor para la supervivencia. Sin embargo, las rutinas también pueden llevar al embotamiento cognitivo. Un cerebro habituado es un cerebro inactivo, obviamente. Miren, chicos, así como tenemos una zona de confort que nos limita, nos encajona y nos hace creer que estamos bien, asimismo una condición o rutina mental hace a nuestro cerebro, lo acostumbramos o lo habituamos a ser simplemente un cerebro rutinario, es decir, ya está predispuesto el camino. Ejemplo, me levanto en la mañana, me voy al baño, me baño, para la redundancia, me lavo la boca, me siento, desayuno y salgo al trabajo. Todos los días esto. Miren, aparte que es una costumbre física, también esto se convierte en una costumbre mental. Los tipos de atención: voluntaria, dirigida o psicológica. Constituye un grado más intenso y avanzado. La voluntad lleva a la concentración sostenida sobre un objetivo, es decir, el objetivo donde me genera interés. Si hay interés, hay atención, y si hay atención, hay concentración. Espontáneo, fisiológica, automática, reflejado, sensorial. Es la forma más natural y simple. Es requerida por toda la estimulación externa e interna. Ejemplo, este tipo de atención se da, ejemplo, estamos mirando a alguien, incluso con los compañeros. Estamos conversando y todo, etcétera, etcétera. Viene el compañero y por detrás nos pega un toque, un pequeño grito, o en voz alta, etcétera. ¿Qué hace? Nos hace brincar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese momento nuestra concentración, ¿dónde está? En el círculo de amistades, ¿verdad? Perdón. Entonces, continuemos. Balance entre los dos tipos de atención. Euprosexia, estándar para cada situación. Entonces, miren, la atención voluntaria y la atención espontánea. Y proposexia, disminución notable de la atención. Ejemplo, depresión respecto al entorno, dementes, confusos, etc. Aprosexia consiste en la falta total de atención, no hay atención para nada, es decir, aquí ya son y podrían ser estados puramente fisiológicos, ¿no? Coma, estados estuporosos, profundos y graves. Esperen un segundito. ¿Dónde está, pues, muchacho? Ah, aquí está. Me salió. Ah, aquí está. Un segundillo. Ah, aquí está. Listo. Ahora vamos a meternos un poco al mundo de la psicopatología, lo patológico. Vamos. La hiperprosexia, disminución notable de la atención, ya hablando de problemas psicopatológicos relacionados a la atención. Depresión respecto al entorno, dementes, confusos,
Saben que aquí también entra la ansiedad. Claro, a veces siempre pasamos o cursamos por un bache ansioso, por un bache depresivo, ¿no? Eso no quiere decir que poseemos un trastorno psicopatológico, ¿no? La prosexia consiste en la falta total de atención, ejemplo, en personas en estado de coma, estados estupurosos, profundos y graves. Miren aquí un caso, ejemplo, cuando suceden accidentes y las personas implicadas que son afectadas directamente por estos accidentes entran en una especie de shock en el cual prácticamente, vamos a hacer un ejemplo, es una desconexión mental de la realidad del entorno. Entonces prácticamente hay cero atención. La hiperprosexia es la exacerbación de la atención voluntaria. Alerta alta, ejemplo, peligro real o imaginario. Ejemplo, los paranoides, los delirantes, la melancolía. Paraprosexia, exacerbación de la atención espontánea con disminución de la voluntaria. Ejemplo, excitación psicomotriz, manías, pensamientos repetitivos. Y siempre mi frase para terminar y culminar. El día no se termina cuando cae la noche, no. El día termina mucho antes cuando reniegas de la imperfección de tus pensamientos. Pero olvidaste que la perfección del pensamiento humano es un complejo paradigma sin resolver. Es como un misterio sin resolver. Perdón, chicos. Espero, mis queridos estudiantes, que este repaso les haya servido de algo, que haya sido un complemento para lo que ya hemos visto en clase. Sobre todo, no olviden que es responsabilidad vuestra, suya, de profundizar, de revisar, de empaparse un poquito más y llenarse de ese conocimiento que a su vez le va a generar una contradicción, le va a generar preguntas como ¿por qué? Eso es lo que todo docente debe buscar. Generar en el estudiante esa contrariedad de conocimiento, es decir, generar en el estudiante esa curiosidad, ese bichito de ir un poco más allá del conocimiento adquirido puramente en las aulas. Muchísimas gracias, señores estudiantes. Yo les deseo una excelente noche. Muchas gracias. Espero, como digo, mi único afán es que este repaso sirva para la interiorización del conocimiento hacia ustedes y como resultado ustedes puedan exteriorizar su pensamiento, su propio conocimiento a través de su criterio. Muchísimas gracias. Una excelente tarde.